charla. Así que me siento muy honrada. Espero que pues todo lo que se discuta les sea de utilidad y que les ayude un poco en su camino hacia la dermatología. Así que tú me dices, Verónica, si puedo compartir la presentación. Sí, ya la puedes compartir, check, verifícate a ver. Ok, perfecto. Ok, se supone que estén viendo mi pantalla. Perfecto, Cierto. se ve. Si está en Presenters View, no sé. Vamos a ver, yo no sé. ¿La ven bien? Ahora sí, ahora sí, Ok, perfecto. ¿Y me escuchan de lo más bien? también. Ok, perfecto. Pues nada, pues buenas tardes a todos. Como Verónica dijo, yo soy Valeria Encarnación. Soy, bueno, se supone que ya sea la doctora Valeria Encarnación, pero yo me considero todavía estudiante. Me graduó el viernes. Así que MS4 o estudiante de cuarto año, pronto residente. eh, y pues hice mis estudios en el recinto de ciencias médicas. Pronto voy a hablar un poquito de eso. Y es un placer estar aquí. Así que, sin más preámbulos. Esta es la agenda más o menos de mi presentación. Es una presentación corta para tener tiempo para preguntas y que quien me esté mirando pues me pueda hacer esa pregunta que más le interese. Yo creo que eso es lo más importante de la discusión que venga a raíz de toda esta información. La agenda un poquito voy a hablar de mi formación académica, de mis actividades de liderazgo, cómo yo estaba académicamente, community service, investigación, rotaciones, y esto es eventualmente va a venir y es bien importante que ustedes sepan de todo esto, de cómo solicitar a dermatología a través de la plataforma de ERAS y las entrevistas a dermatología. Las preguntas las pueden escribir en el chat, como dijo Verónica, y eventualmente yo las voy a leer si de verdad tienen o tienen algún comentario, pueden prender sus micrófonos y hacerlas, este, como ustedes se sientan a gusto. Yo estoy bien con todo. Este, en cuanto a mi formación académica, yo hice high school en Tasit Dorado, es un colegio excelente, y pues desde high school, ¿verdad? Yo no tenía la meta de ser dermatóloga en high school. Yo no sabía ni que los dermatólogos existían, pero yo como quiera, pues intentaba salir bien en las notas, así que tenía un buen promedio de high school. Hice mi bachillerato en biología celular molecular en la UPI, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y ahí pues, en verdad, yo diría que fue la mejor decisión que tomé. Después les voy a hablar un poco sobre mi investigación, los contactos que hice, las oportunidades que tuve dentro de la UPI, que dieron paso a que entonces me aceptaran en mi escuela de medicina en el recinto. Este, en el recinto ahí fue que como tal empecé a desenvolverme un poco más dentro de la dermatología. Yo decidí que quería dermatología el verano, cuando tan pronto terminé mis estudios de bachillerato. Así que yo empecé la escuela de medicina sabiendo que quería dermatología. Y pues a raíz de eso, pues la investigación y todo lo que hice para llegar aquí, que ya mismo voy a hablar de eso. Ahora voy a hacer un año transicional. Es mi primer año de residencia en el Hospital Auxilio Mutuo. Es requerido para una residencia en dermatología. Hay residencias que se dice que son avanzadas, como dermatología, como radiología, que requieren un año transicional o un año preliminar. Puede ser en medicina interna, puede ser en cirugía, puede ser en pediatría antes de comenzar la residencia especializada. Este, así que, por ejemplo, para dermatología es un año transicional, puede ser en donde sea. Yo lo voy a hacer en el auxilio mutuo, pero en Puerto Rico está el Hospital de San Juan, el municipal, está San Lucas, está Damas, proveen años transicionales. Igual hay muchas oportunidades de años preliminares que podemos hacer. Y después voy a hacer 3 años de dermatología. En cuanto a lo académico,
Para dermatología es muy importante, lamentablemente las notas. Yo sé que pues no muchos estamos de acuerdo con que las notas deben ser súper, súper importantes. Yo creo que lo más importante es que no es lo único importante. Es importante, pero no es lo único que miran. Pero sí, un buen promedio desde bachillerato. Este, si es desde escuela superior, mejor, pero la verdad es lo importante es desde bachillerato. En escuela de medicina, igual. Eh, Por eso es que cuando me preguntan muchas veces que si hacer shadowing, que si hacer investigación en su primer año, yo no lo recomiendo mucho porque el primer año de escuela de medicina es uno bastante retante por el cambio de ambiente. Es una escuela nueva, es un material nuevo, son amistades nuevas y también porque es mucha carga de material. No es imposible, pero es mucha carga. Así que lo más importante ese primer año de escuela de medicina, y yo estoy asumiendo ya que están en la escuela de medicina, es que se enfoquen mucho en esas notas, en esos estudios, que tengan una buena base para su segundo año, y buena base sólida académica. Luego de ese segundo año, yo empecé a involucrarme más en investigación en Estados Unidos, y ya pronto les hablaré de eso. Yo les puedo decir que en términos de dermatología la investigación vale mucho. Y aunque muchos no recomiendan hacer investigación desde su segundo año de escuela de medicina, yo sí. Es retante, y por eso no muchos lo recomiendan, porque la carga académica en segundo año aumenta un poquitito, no necesariamente por el cambio de primero a segundo año, sino es porque te dan la base de información clínica que usted va a necesitar para entrar a sus años clínicos, que son su tercer y cuarto año de medicina. Así que ustedes empiezan a saber cómo son esos mecanismos de enfermedades, la patofisiología, que es más bien medicina, es de lo que se trata medicina. Y en ese segundo año, pues, mucha gente lo encuentra un poquito más retante, pero aún así, eh, para especialidades competitivas como son la dermatología, yo sí recomiendo que vayan haciendo un acercamiento a residentes, a doctores, aquí y en Estados Unidos, para ver cómo pueden involucrarse en proyectos de investigación no necesariamente muy time consuming, pero aportar de alguna manera que ya los vayan viendo, que ya los vayan conociendo. Y nada, las notas, primer año es yo creo que lo más importante porque es el año más difícil, entre comillas, por lo menos así fue para mí. Hay personas que su segundo año es más difícil, eh, pero igualmente las notas son importantes a través de toda su trayectoria como estudiante. En cuanto a los STEPS, que son los exámenes de reválida para medicina. El STEP 1 cambió hace poco, ahora es un examen que es pass or fail, no tienen un número, no les van a dar un número. Es bien importante que ustedes pasen este examen de la primera. Eh, ¿Verdad? Yo no sé cuán cierto sea esto, pero he escuchado de personas de la gerencia de la Escuela de Medicina decir que esto es uno de los filtros más importantes y si uno no pasa este examen, lamentablemente de la primera, pues ya los chances o las probabilidades de machar bajan sustancialmente para especialidades competitivas. No es imposible, pero bajan sustancialmente. Así que el STEP 1 se coge luego de el segundo año de medicina. Contiene todo, o sea, lo que se examina es todo lo que se da en ese primero y segundo año de medicina. Y es un examen que ustedes van a probablemente tomar 2 meses, dependiendo de la escuela de medicina que ustedes vayan, alrededor de 2 meses, quizás un poco más para estudiar. Y quizás esto no sea relevante para ustedes en este momento, pero lo digo para que lo recuerden y si tienen este video, pues lo puedan ver. Las herramientas de estudio más importantes para estos exámenes es UWorld, es una plataforma digital que tiene muchas preguntas de práctica, tiene exámenes de práctica. eh, Así que UWorld y pues el NBME, que es el National Board of Medical Examiners, es una plataforma igual digital, vende exámenes de práctica, yo los recomiendo mucho. Así que nada, importante ese First Time Pass del Step 1. El Step 2 es también importante, es el único examen antes de solicitar a residencia que tiene un número en particular, tiene o sea, una calificación y debe ser competitivo para entrar a dermatología. No, yo idealmente quise tener un score, yo miré a media nacional para dermatología
y yo por lo menos quise tener un score más alto que la media nacional. Ese era mi objetivo. Y para este igual se estudia más o menos 2 meses con UWorld, con el MBME, los exámenes de práctica son sumamente importantes. Y pues más o menos, ¿verdad? Yo no voy a hablar de números aquí porque eso puede cambiar y ahora mismo este año la media nacional fue 2,46, ponle, esto es un ejemplo, pero el año que viene es 2,55, así que esto es variable y esto es fluido. Pero es importante que igual salga muy bien, pero no tiene que ser un 90 percentila, 99 percentila, solamente que sea competitivo. En cuanto a los premios y a los honores, en mi caso, ¿verdad? Yo me aceptaron en la Sociedad de Honor de Medicina, que es la Alfa Omega Alfa, en mi tercer año de medicina, que esto pues es una ventaja, entre comillas, porque te pone en una buena posición. Ser aceptado en organizaciones que reconocen los méritos académicos es bueno, pues porque le suma a ese portafolio, pero no es necesario. Y de hecho hay muchos programas de residencia que no le prestan mucha atención a que si tú eres AOA o not. Pero en mi caso yo sí lo tuve, así que eso fue pues un bonus en mi parte. Igual fui parte de la directiva. Yo solicitaba a becas para presentar posters, que pronto voy a hablar de research. Todos esos cuentan como scholarships y que igual se ven muy bien en un portafolio, en un CV. Y incluí solamente un honor de school que fue por el promedio. Eh, Ese fue el único honor. Sé que muchas veces dicen, no, mira todo lo que es high school, pero si es un honor grande, pues ¿por qué no? En cuanto a liderazgo en la Escuela de Medicina, yo me involucré en varias organizaciones, pero las más así importantes, en mi opinión, fueron el Dermatology Interest Group. Es bien importante que por lo menos si uno quiere dermatología y uno lo sabe desde un principio, que uno se trate de involucrar en la directiva y si no es en la directiva, por lo menos en las actividades de los grupos de intereses. Hay grupos de intereses para casi todas las especialidades. Y el grupo de dermatología, gracias a Dios, es bien dinámico, es bien activo. Participan de clínicas gratuitas en diferentes pueblos a través de la isla. Han habido en Vieques, en Rincón, en Jayuya. Ahora hay una nueva, no sé si en Guayama, en junio 7. Eh, Excelente. Involucrarse en estas actividades son excelentes. Y también me involucré en una que se llama One Health Organization, que es más bien una organización que trata de jugar un rol en conectar a profesionales de la salud de cualquier área, o sea, enfermería, veterinaria, terapistas físicos, dentistas, doctores, y a mí me gustaba eso, así que yo me involucré ahí, pero de igual manera hay tantos y tantas asociaciones estudiantiles en medicina, por lo menos en el recinto, que ustedes no van a tener problema en lo absoluto en desenvolverse súper bien en cualquiera de esas. Está recinto para la calle, que si no saben cuál es, les exhorto a que vayan buscando, porque son muy buenas, todas son muy buenas. En cuanto a trabajo comunitario, tiene mucho que ver con el Dermatology Interest Group. Como les dije, ellos hacen muchas clínicas gratuitas, o sea, no hacen, participan de muchas clínicas gratuitas organizadas por la Fundación Piel, que es una fundación esencial. Si a usted le interesa la dermatología, les exhorto a que participen de todas las actividades que esta fundación hace. Em, Son muchas, están abiertas al público en general, típicamente a los estudiantes de escuelas de medicina, pero no pierden nada en hacer el acercamiento como estudiantes subgraduados o de cualquier em, escuela para participar. A veces, muchas veces es el interés y es esa hambre por ayudar y por involucrarse lo que hace la diferencia es en que lo acepten o no en un programa. Así que si a ustedes les interesa y les gusta la dermatología, eso es una excelente fundación para seguir. Igual, igual la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de la Psoriasis hacen clínicas gratuitas. este, no sé si son tan frecuentes, pero he ido a algunas y son excelentes. Y pues nada, yo básicamente trabajo comunitario no es parte, entiendo yo, de la fórmula para entrar a un programa de residencia, pero habla mucho de uno como persona y yo creo que si uno escoge esta profesión,
es parte de lo que uno quiere hacer, o sea, servirle a la comunidad, especialmente a la comunidad puertorriqueña. Así que si podía ir a algún evento, podía ser en el grupo de interés de pediatría, podía ser con quien sea. Si me podía unir y me gustaba, yo lo hacía. Y los exhorto a que hagan lo mismo. En cuanto a investigación, como les dije, es bastante importante. No hay nada muy importante en términos de que no es que son las notas lo más importante, y si no tienes las notas no puedes entrar a dermatología. Todo es importante. Lo importante es ser competitivo en todos los aspectos y ser un candidato completo. Y lo mismo, por eso les digo que investigación es importante. No esencial, súper esencial, pero bien importante. Yo desde bachillerato me involucré bastante en investigación. Comencé en bachillerato. Y en bachillerato yo solicité a programas en verano. Al que me cogieron fue en Mayo Clinic. Y ahí pude hacer research transicional, en el laboratorio del doctor Quiñones Hinojosa, un neurocirujano, y fue excelente. De verdad que me gustó muchísimo y me ayudó mucho a crecer en el contexto de salir de la burbuja de Puerto Rico. Y eso es una cosa que yo les recomiendo. Si ustedes están mirando, o se están dirigiendo hacia una especialidad como lo que es la dermatología, les exhorto que busquen oportunidades en Estados Unidos. No porque quiera o los esté dirigiendo a solicitar exclusivamente a Estados Unidos y que se vayan para Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene muchas oportunidades para crecer y para aprender que en Puerto Rico quizás no haya. Y ustedes pueden aprender allá y traer todo lo que ustedes aprendan a Puerto Rico y eso se ve excelente. O sea, el tú poder hablar de cosas que aquí no estaban. Por ejemplo, yo pude hablar de mi investigación en neurobiología de Mayo Clinic y en la UPI con la doctora Carmen Maldonado, excelente, en mi entrevista de medicina y eso lució fantabuloso. Igualmente, cuando yo me entrevisté en programas de dermatología, cuando yo estaba solicitando, yo podía hablar de otros tipos de investigación que no eran dermatología. Así que, nada, cosas para que lo tengan en mente. Son recomendaciones que si ustedes pueden solicitar a programas de Estados Unidos, bienvenidos sean todos. Y yo pues trabajé con la doctora Carmen Maldonado. Ella está en la UPR de Río Piedra, es profesora y entiendo que todavía tiene su laboratorio. La recomiendo infinitamente. Ella fue la mejor mentora que yo tuve y yo creo que gracias a ella yo puedo entrar a la Escuela de Medicina en el recinto. En términos de la investigación en medicina, es importante para dermatología. Aquí yo diría que no es opcional. Tienen que involucrarse en investigación. Quizás no necesariamente en dermatología, pero tienen que involucrarse en investigación y al menos deben tener una publicación. Que puede ser, si estamos hablando de dermatología, la publicación puede venir de bachillerato, pero se ve muy bien que ustedes tengan su publicación y que la hayan publicado en medicina. Dicho esto, mi experiencia personal con la investigación fue que yo comencé a investigar o solicité a un programa de investigación slash shadowing luego de mi primer año de medicina. O sea, luego de que yo me enfoqué en esas notas, yo dije, ahora puedo investigar. Y solicité el programa de Ent-Dimensions. Ent-Dimensions es una corporación que se dedica a ayudar a estudiantes de grupos minoritarios, dicho sea latinos, African Americans, Native Americans, para que tengan exposición y experiencia investigando y shadowing en instituciones prestigiosas como, ¿verdad? Hay muchas en Estados Unidos. En el caso mío, a mí me aparearon con una mentora en UT Southwestern, en el departamento de dermatología. La asociación, hago la aclaración, en Dimensions es excelente, es muy buena. Tiene muchos requisitos para entrar, uno tiene que hacer un video de YouTube, uno tiene que pasar por una entrevista, hacer un ensayo, pero vale la pena y cogen estudiantes puertorriqueños. Si ustedes quieren dermatología, yo sé que hay muchos otros, está Yale, la Universidad de Yale acepta, Mayo Clinic acepta estudiantes para que hagan research y shadowing en sus instituciones, pero este programa en particular es excelente, porque no es un verano y ya.
este programa básicamente te da la mano durante toda tu carrera de medicina. Y yo estuve, ¿verdad? Trabajando con esta mentora excelente, la doctora Rebeca Vázquez, en UT Southwestern, el verano después de mi primer año de medicina, pero igual, Ent Dimensions me proveyó oportunidades de investigación en mi segundo, tercer año. Me proveyó becas para ir a las convenciones de dermatología. Así que, y ahora que me aceptaron en residencia, el programa igual hace como un bootcamp de 2 días, pago completamente para prepararte para esa residencia. Así que es excelente, lo recomiendo. Eh, y no es tan solo para dermatología, sino que hay personas que de momento quieren dermatología y cambian. Luego en el camino, ellos también tienen ayuda para estudiantes que les gusta la patología, la radiología y la cirugía ortopédica. Nada, a raíz de esa experiencia en UT Southwestern con mi mentora, que no me canso de repetirlo, es la mejor, ella me conectó con otros dermatólogos a través de, pues nada, textos, emails, se conocen todos en Estados Unidos. Y pues yo pude investigar en la Universidad de Southern California. También me involucré mucho en el departamento de dermatología del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico con todos los residentes. O sea, yo le mandé mensaje a, yo creo que todos los residentes. Y es por eso mismo, por el hambre a que me conozcan, por el hambre a hacer un buen trabajo, por aportar, por conocer. Les exhorto a que lo hagan. No piensen que están molestando, que eso es lo que más me dicen. Ay, pero Valerie, yo pienso que estoy molestando, yo pienso que estoy siendo entrometida, ¿qué pasa si piensan mal de mí? No, o sea, uno lo hace con el mejor interés y créeme que los residentes y los attendings o los doctores que están a cargo de los residentes saben lo competitivo que es entrar a un programa como el de dermatología y el que te vean hacer esos acercamientos, el que te vean con ese interés, para mí vale mucho. Y a mí me han hablado y me han contactado muchas personas y yo lo veo de lo más bien. Así que no tengan miedo. Y a la derecha básicamente les digo que estén abiertos a lo que sea. Sean capítulos de libro. Si no han hecho capítulos de libro, no importa. Usted aprende, usted se pregunta y lo hace. Case reports, aproveche. Si usted, esto ya es para cuando usted esté en su tercer año de medicina, pero si usted está rotando, en ese año, el tercer año de medicina es donde usted rota en medicina interna, en cirugía, en pediatría, en ginecología y obstetricia, en psiquiatría, etcétera. Si usted ve un caso raro en cualquiera de esas especialidades, tome iniciativa y diga, mira, me gusta este caso, lo voy a escribir, voy a hacer un case report, este, usted me apoya, doctor fulano de tal. Poca y rara vez el doctor te va a decir, no, no te apoyo. Claro que te va a apoyar. Y usted lo escribe o hace un buen trabajo y usted lo somete. Si lo aceptan, fantabuloso. Y si no, se escribe otro. Y whatever, se sigue. Todo lo que son research letters, posters, todo, todo, estén abiertos a todo. Todo esto es crecimiento, todo esto son oportunidades para aprender y eventualmente oportunidades que lo van a llevar a conversaciones y espacios beneficiosos para ustedes. Usted no sabe a quién usted va a conocer, presentando un póster que eventualmente esa persona lo ayuda a entrar a su programa de preferencia, sea en cualquier especialidad. Networking, eso que escribí al final es extremadamente importante. El research, en términos de research, a mí me ayudó mucho tener una buena mentora que me conectó con otros mentores en Estados Unidos. Eso pasa mucho en Estados Unidos. Se conocen mucho. Y si ven que tú tienes ese interés por hacer las cosas bien y usted hace las cosas bien, usted es responsable, a veces uno no sabe cómo hacer las cosas. Pero si usted es responsable y usted pregunta, usted admite, mira, yo no sé hacer esto muy bien, tienes material de apoyo, tienes sugerencias. Si uno hace esas cosas, créeme que eso habla muy bien de uno y te van a recomendar. Y cuando te recomiendan, te conectan con otras personas. Eso es extremadamente importante. Yo creo que sí, de lo más importante de esta presentación, pasitos a la dermatología, pasitos a cualquier residencia, es que usted sea una buena persona, usted actúe bien, reconozca sus limitaciones y que haga lo mejor humanamente posible que usted pueda dar. Porque eso lo va a llevar muy lejos en términos de investigación, en términos de notas y en términos de networking y en términos de la vida. Así que
nada, lo dejo ahí. Network, muy importante. Son algunas fotos de pues, mi trayectoria. En la foto del medio, no sé si ven mi pointer. ¿Pueden ver el pointer o Sí, no? a ver si se aparece el pointer. Ok, pues nada, en la foto del medio ven, ese fue el laboratorio de la doctora Carmen Maldonado Blar en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Ahí ven la ratita. Un laboratorio excelente. Ella todavía investiga y yo la recomiendo mil veces. Es una mentora increíble. Que si ustedes tienen la oportunidad de tenerla como profesora o como mentora, háganle preguntas. Ella conoce mucho de no tan solo la neurobiología, sino de la vida en general y de medicina igual. A la izquierda está em, básicamente una foto con el doctor Quiñones Hinojosa cuando estuve en Mayo Clinic en bachillerato. Y básicamente muchos posters. Más arriba que estoy con futuros dermatólogos igual. Ellos son MS Force ahora. Estaba en una conferencia de dermatología auspiciada por la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, que es ¿verdad? Una sociedad muy importante que si a usted le interesa la dermatología, también les exhorto a que estén pendientes a sus comunicados, sus conferencias, si pueden ir a alguna, sería brutal. Yo sé que como estudiantes de medicina nos abren la oportunidad de poder someter posters y de una vez, pues obviamente compartir y network con los dermatólogos que están ahí, pero no está de más hacer el acercamiento. Si hay una convención ahora en verano, si está la posibilidad de que ustedes puedan ir, igual sería brutal. A la derecha un libro de texto que mi mentora, la doctora Vázquez, me, me incluyó para escribir ese libro de texto. Yo fui coautora de un capítulo y fue de las oportunidades más lindas que me ha dado la vida. La doctora Vázquez es esta que está bajito, esta que está aquí. Y nada, ¿qué más? Ay, faltan las rotaciones. Eh, Esto es rapidito, porque yo sé que todavía no están aquí, pero cuando lleguen a su cuarto año de medicina, que usted esté al borde de solicitar a dermatología, usted va a tener que rotar. Rotar en programas como el de Puerto Rico, pero usted también puede hacer away rotations, que básicamente significa que usted va a rotar en el departamento de dermatología de la universidad de su interés a la que usted haya solicitado. Usualmente son rotaciones de 2 semanas o de 4 semanas. Si es en la Universidad de Puerto Rico, es usualmente de un mes, 4 semanas. Y mis tips son cortos, son concisos, pero yo creo que son los más importantes. Hablen con los residentes antes de usted rotar. Establezcan cuáles son las expectativas para un estudiante de medicina rotando. Hay programas que te dicen, nosotros esperamos que tú hagas notas, que tú presentes pacientes, que tú hagas procedimientos. Pero, por ejemplo, en el Departamento de Dermatología de la Universidad de Puerto Rico, lo que se esperaba era que uno ayudara a los residentes. Yo no iba a escribir notas, yo no iba a presentar pacientes, por lo menos en la mayoría de la rotación. En algunas ocasiones sí me dejaron escribir notas, que fue excelente igual. Pero siempre y cuando uno tenga claro lo que esperan de uno y lo que uno tiene que hacer y no cruzar esa raya de, no, yo quiero presentar a un paciente para lucir bien y yo me lo sé presentar y porque sí, whatever. No, a veces uno tiene que respetar esas líneas. Em, Así que nada, prepararse, hablar con los residentes, establecer esas expectativas y siempre, siempre, siempre dar la milla extra. Esta rotación, que es de 4 semanas o de 2 semanas, es básicamente una entrevista diaria. Vas a estar 4 semanas teniendo una entrevista en tu lugar de interés. Así que es bien importante ser bien puntual. Usted quiere dermatología, usted es el primero que llega y el último que se va. La apariencia. No podemos venir con moñitos medio hechos, ni con el pelo aplastado, ni con, o sea, y la cordialidad. Ser respetuoso siempre, tanto con los residentes como los attendings, como los pacientes. Ser empático. Yo creo que eso es lo más importante en una rotación, porque todo el mundo sabe que uno es estudiante y uno puede impresionar, ¿verdad? Porque uno puede leer y uno aprende de dermatología antes y uno dice, contra, eso parece una queratosis seborreica o eso me parece una
qué sé yo, una placa de lupus discoide y en realidad, whatever. Uno puede decir muchas palabras, pero ellos saben que uno es estudiante y que uno se puede equivocar y que ellos eventualmente van a saber más que uno. Lo que más les importa a ellos es cómo tú te desenvuelvas y cuán buen team player tú puedes ser. Así que, importante, teamwork y todo lo que les mencioné. Y yo creo que esta es la parte final de mi presentación. Se trata de ERAS. ERAS es la plataforma digital que uno utiliza para solicitar a cualquier, bueno, no cualquier residencia, la mayoría de las residencias. Hay algunas como oftalmología, como ahora ginecología, que no utilizan ERAS, entiendo yo. Pero lo importante es que uno va a necesitar ciertas cosas para solicitar a dermatología, incluido la carta de recomendación. Son varias, tenemos 4 máximo para incluir en esa solicitud. Se recomienda que al menos 2 sean de dermatólogos. Así que, varias opciones. O uno empieza a conocer dermatólogos eh, cuando uno empieza a hacer las rotaciones en su cuarto año de medicina, o uno empieza a conocer a dermatólogos desde antes, desde su segundo año de medicina, tercero, no necesariamente shadowing en las clínicas de ellos, pueden ser en, como les dije, convenciones, pueden ser en clínicas gratuitas, el que los vean. Pues mira, cuando usted va eventualmente a escoger cartas de recomendaciones, ¿quién me puede recomendar? Es bueno que usted coja a un dermatólogo que lo ha visto desde inicios con mucho interés, desenvolviéndose en ámbitos académicos como no académicos. Eh, Así que nada, 2 cartas de dermatólogos y al menos una de su programa, de su home program. A esto me refiero que si usted estudió en UCC, algún doctor afiliado con la UCC, si usted estudió en el recinto, algún doctor afiliado con el recinto. En mi caso, yo tuve 3 cartas de recomendación, pero conozco a personas que igual van a ser dermatólogos, fueron aceptados, que tuvieron 3 cartas de dermatólogos o 4 cartas de dermatólogos. Esto varía, pero al menos 2 de dermatólogos deben tener su CV actualizado. Yo el mío para solicitar a las rotaciones en Estados Unidos, yo lo actualicé ahí. Usualmente uno solicita en enero y uno somete la solicitud de residencia en septiembre. Así que para septiembre ya yo tenía un CV bastante actualizado porque lo había trabajado en enero. Los va a ayudar muchísimo. No pierdan cuenta de todo lo que ustedes hacen, porque sea un pase de visita el día de Navidad en el hospital pediátrico, eso es una actividad de trabajo comunitario que es buena ponerla en su CV. Así que no pierdan la cuenta de todo lo que ustedes hacen. Les pongo un ojo porque en el Departamento de Dermatología de la Universidad de Puerto Rico, el CV que usted somete en septiembre, cuando usted mande esa solicitud a todos los programas de residencia, cuenta, pero la revista es presencial. Y usted puede traer su CV actualizado con todo lo que hizo de septiembre hasta el día de su entrevista y todo eso cuenta. Usted imprime cuantas copias sean y usted le va a entregar una copia de su CV a cada entrevistador. Por lo menos eso fue lo que yo hice. En cuanto al personal statement, es la parte más time consuming de la solicitud. De nuevo, para mí, yo siempre hago esa aclaración porque esto es mi experiencia, esta es la experiencia de la reencarnación. Para algunas personas se les hace súper fácil escribir, pero para mí yo no sabía cómo empezar. Me habían dicho, escribe algo que capture a tu audiencia y yo, pues, ¿qué hago? Pero me ayudó mucho Freewrite. Empezar a escribir como si esto, pues, como whatever. Esto lo voy a escribir para mí y a ver cómo termina. Y tuve como 20 drafts. O sea, yo lo modifiqué tanto que definitivamente no era como inicialmente pensé que iba a quedar, pero a través de compartirlo con muchas personas, familias y mentores, pues lo iba cambiando. Y me tomó un tiempito, quizás unas cuantas semanas en hacer, pero al final del día quedé satisfecha. Lo importante es que este personal statement refleje quién tú eres, tus assets o básicamente tus cualidades buenas y por qué eres buen candidato. No necesariamente tiene que ser una historia de por qué dermatología ni nada de eso, pero es quién eres y tus cualidades las deben sacar por tu historia de quién eres. Y no tiene que ser la historia de quién tú eres, pero puede ser una historia de por qué dermatología, pero en esa historia debes involucrar
o incluir momentos que digan que tú eres una persona, estos son ejemplos, que sabe trabajar en equipo, empática. No necesariamente decirlo, yo soy candidato respetuoso, empático, whatever. Es lo que diga que hable eso de ti, sin ser tan directo. Entonces, la preparación para las entrevistas. Ahora, para las entrevistas es como, y esto les va a ayudar mucho en escuela de medicina, cuando ustedes soliciten escuela de medicina, si es que no han solicitado, el background es importante. Típicamente este background de mentira no lo recomiendan. Para las entrevistas de dermatología, uno necesita un background que no sea de mentira, que sea de verdad. La vestimenta es con chaleco, no es como yo que estoy en camisa, es con un blazer. El lighting es bien importante, que no vean yo soy Darth Vader ni nada de eso. Conocer bien tu CV, todo lo que uno tenga en el CV es fair game que te lo pregunten. Yo, por ejemplo, puse que yo investigué con la doctora Carmen Maldonado en bachillerato, neurobiología, la ciencia detrás de la adicción. Ellos bien me pudieron haber preguntado qué descubriste en ese trabajo y yo le tenía que responder porque estaba en mi CV. Todo lo que pongan ahí es fair game. Hay que practicar las respuestas para preguntas más comunes, por ejemplo, ¿quién eres? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus good qualities? ¿Cuáles son tus básicamente debilidades? O sea, strengths and weaknesses. Esa es una pregunta bien común. ¿Por qué dermatología? ¿Por qué este programa? Eh, hay que leer mucho y tomar notas de por qué ese programa. Hay que tener preguntas para el programa cuando uno se entrevista. Uno nunca, a nosotros nunca, o sea, a nadie le gusta tener awkward silences. Y cuando alguien en el programa te dice, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Es bien importante que uno tenga al menos una o dos, porque eso demuestra interés hacia el programa y demuestra que en verdad estabas prestando atención. Muchas veces ellos te van a decir, no, nuestro programa te provee housing, parking. Pues por lo menos, mira, ¿y dónde está este housing? ¿Cómo es ese housing? ¿Cuáles son las cosas que usted entiende que el programa necesita mejorar? Lo que sea. Pero son preguntas que son bien importantes hacer. Practicar el manejo del tiempo. Usualmente la entrevista dura media hora y no tampoco te quieres sobrepasar de tiempo ni quedarte con menos tiempo. Practicar la proyección, que te entiendan. No, o sea, muchas veces nos da miedo hablar y cuando estamos en entrevistas, pues nos vamos en blanco. Eso está bien irse en blanco, todo el mundo está nervioso, pero está bien decir no me sé la contestación, puedo contestar eso en unos minutitos o déjame pensar, en vez de simplemente parar de hablar. Eh, y lo más importante es básicamente ser tú, hablar desde el corazón. Eso lo ven mucho las personas que están entrevistando. Ellos entrevistan a candidatos todos los días a través de todo el año. Así que vean tu personalidad. Y yo creo que eso es lo más importante. Sean ustedes a través de todo
Ok, si me den, buenas tardes a todos. Si me dan un segundito, que se les fue la luz a la conferenciante por unos minutitos, así que pronto se conecta. Se me fue la luz. Eso puede pasar. Sí, Puede pasar en cualquier entrevista. sí, Este, no hay problema. así, así que nada, pero en verdad estaba terminando la presentación. Les había dicho todo lo que quería decir. Entonces quería abrir el piso a preguntas. Yo sé que hay algunas en el Bien. chat. Sí, sin timidez ninguna, en total confianza, nos dejan saber. Oh, mira, aquí ya hay alguna. Tengo por aquí a Mayra Sofía, que pregunta en qué año fue que fuiste coautora del libro de texto. Bueno, eso fue un proyecto que empezó luego de mi primer año de medicina, cuando conocí a la doctora Rebeca Vázquez. Y terminó, bueno, en realidad todavía no ha sido publicado. Va a ser publicado pronto, pero está en la revisión de los últimos capítulos, así que es un proceso largo. Pero sí tú tienes una opción en la plataforma de Eras de poner que tú tienes una publicación pendiente. No es una publicación que ya está el libro de texto, pero está pendiente, ya está hecha tu parte. Así que los libros de texto se tardan demasiado. O sea, yo empecé y todavía no ha salido como tal. Ok, sí, es como, yo no sé si tú recuerdas, pero por lo menos yo pasé por el proceso de AMCAS recientemente y hay una sección cuando tú añades tus actividades y eso, si pones las horas que completaste y si todavía la estás haciendo, pues, como que estás en procesos, sigues como quieras, no sé si es algo similar. Exacto, literalmente eso mismo. Eso mismo está en Eras. Y uno pues no tiene tanta Oh, presión porque cuenta como una publicación igual. ok, mira, por aquí tenemos a Londra Vázquez que levantó la mano. Cuando puedas, si quieres abrir el micrófono. Bien. Sí, mi pregunta es, ¿cómo estructuraste lo que sería la investigación con tus estudios en medicina? Pues ¿verdad? La investigación tiene muchas partes y muchos componentes y hay partes que son más time consuming que otras. Yo estudiaba, esa era mi prioridad, yo estudiaba todos los días, y son PowerPoints mayormente, pero también hay preguntas de práctica. Y en realidad en los fines de semana que tenía un poco de más tiempo, pues yo se los dedicaba a la investigación. A veces cuando uno sale de exámenes, uno, qué sé yo, sale al medio de un examen, uno dice, bueno, voy a comer con los amigos, pero tengo este proyecto de investigación corriendo, comes con los amigos y en vez de ir a San Juan a pasarla bien, uno se tiene que quedar estudiando y trabajando en los proyectos de investigación. Así que usted va a tener tiempo. Créeme que van a tener tiempo. Es como ustedes lo invierten. En medicina se pasa mal estudiando, pero se pasa bien igual. Se pasa súper bien. Y van a tener tiempo. So, no tengan miedo con eso. Van a poder manejarlo. Gracias. De nada. Ok. Mamá, aquí tengo otra pregunta en el chat y después vamos con Mayra que también levanta la mano. Nada. Aquí tenemos cuando te preguntan quién eres, ¿cómo estructuras esa respuesta? Excelente pregunta. Pues primero que nada, con el nombre de uno, yo soy Valeria Encarnación. Yo soy estudiante de cuarto año de Escuela de Medicina en el recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico. Yo soy la mayor de tres hermanas, vengo de una familia unida de Bayamón, Puerto Rico. Es un pueblo al norte, para los norteamericanos que no sepan eso. Y uno empieza, yo completé mis estudios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras queriendo ser doctora.
No sabía que quería dermatología hasta finalizar por tal y tal razón. Eh, Luego comencé escuela de medicina, me empecé a involucrar en tal y tal asociación. Tuve la oportunidad de ser aceptada en este programa, en Dimensions. Conocí, escribí, me involucré. Eh, Mis hobbies, usualmente yo terminaba esa pregunta con mis hobbies. Fuera de medicina, de las cosas que más me gusta hacer es ir a la playa, hacer paddleboarding y cantar karaoke. Y así que yo lo estructuraba. Mira qué chévere. Sí que decías un poquito de, sí, de lo que has hecho y eso, y pero también relatas como que, ok, esta es mi vida como estudiante de medicina, pero también tengo esta de parte de mi vida personal, que lo hace también mucho más personal y más engaging. Exacto, es bien importante que uno termine siempre on a positive note. Ellos todos son doctores. ¿Qué es lo que te gusta hacer fuera de medicina, fuera de estudiar? ¿Qué es lo que uno hace? Eso es bien importante. Mm. Ok, Mayra, cuando puedes encender el micrófono. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por el tiempo. Yo te quería preguntar, avisaste al principio que entras primero como a un programa general y después entonces es que vas a dermatología. Mi pregunta era que si tú aplicas como que separado o si tú empiezas aplicando por dermatología y entonces después ahí es que tú, cuando te aceptan es que tú entras a este otro programa de interno, etcétera. Es separado. Yo solicité a varios programas de año transicional y a varios programas de año preliminar. Y yo tuve mis entrevistas con ellos aparte y también tuve mis entrevistas con dermatología aparte. Tú haces un dual application, tú solicitas a dos programas y cuando vas a hacer el ranking de los programas, tú haces el ranking de los años transicionales y de dermatología, pero eso va en conjunto. Por ejemplo, en mi caso, yo puse en primer lugar que yo quería ir al año transicional en auxilio mutuo y en primer lugar el Departamento de Dermatología de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces, como otra categoría puse, por ejemplo, quería ir al preliminar de medicina interna en Pensilvania como primera opción y después, primera opción, la Universidad de Pensilvania, Departamento de Dermatología. Es como que tú puedes hacer, aparearlos y poner varias cajitas. Ok, entonces en ese caso, pues no es posible, por decirlo así, es que no me he instruido mucho en el tema, pero no es posible tú decir directamente que quieres entrar a dermatología. O tal vez es posible, pero no lo haces porque sabes que el chance es un poquito menos, o sea, como que digo, entrar directamente al programa instead of doing the transitional year. Es que no puedes entrar a dermatología sin un año transicional. Ok, O sea, ok, no es que sea difícil, es que no es posible. no te lo permiten. Ok, No lo vale, permite. gracias. De nada. Ok, por acá tenemos cómo manejaste el tiempo para estudiar y balancear tu vida personal durante tus años de bachillerato y escuelas de medicina. Si tuviste algún colapso emocional, ¿cómo lo superaste? Pues yo diría que lo más importante para mí cuando tenía esas crisis emocionales fue mi familia. Em, la verdad es que yo estudiaba mucho, yo estudiaba mucho y tenía, gracias a Dios, un buen soporte de amistades. Cualquier amistad que lamentablemente yo sentía que no contribuía a mi felicidad y mi paz mental. Y era los días de exámenes haciéndome preguntas que yo no sabía y yo me volvía un 8. Amistad que yo no estudiaba mucho más con esa amistad. Y, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de estudio, que si individual o grupal, en mi caso es individual, pero yo creo que es importante tener siempre ese grupo de apoyo. Cuando uno esté en distrés emocional, ese grupo de apoyo es el que te va a acoger y es el distrés emocional estudiando cuando uno esté solo, porque también o sea, uno tiene que manejar, es mucha carga, pero hay tiempo. Yo siempre digo, hay tiempo. Después de los exámenes, a veces las personas se cogen 2 días, por lo menos en medicina, 2 días de break, 3 días de break. Pues mira, pues no cogerse el día de break, cogerse 3 horitas de break, un buen break, con amistades, con esas personas que te recarguen y luego seguir metiéndole para los exámenes estandarizados como el STEP, el MCAT, es mucho tiempo de estudio solo, que uno se distrae, que uno necesita breaks. Y pues, es básicamente la calidad de esos breaks, que no sean muy drenantes, que no estés repasando, ¿no? Eh, pero nada, esa fue mi experiencia. Mi familia fue muy importante.
Ok, aquí tenemos varias. Tenemos, si tuviste publicaciones en tu research en escuela de medicina, ¿es importante tener publicaciones o con research es suficiente? Es importante tener publicaciones. Es importante tener publicaciones y si tuve publicaciones en escuela de medicina, em, hay oportunidades en Estados Unidos y en Puerto Rico. El Ponce Health Sciences University tiene una revista que está afiliada a una asociación que es el Latino Medical Students Association, que ellos hacen una convención cada año que uno puede presentar posters, difícil que te los rechacen. Y los posters aceptados, por ejemplo, son aceptados en ocasiones en esa revista que tiene Ponce Health Sciences University. Eso es un ejemplo de una oportunidad. Pero bien importante esas publicaciones, ya sea un case report, puede ser en medicina interna, en PMR, que es fisiatría, eh, donde sea, pero eso yo diría que es importante. Por lo menos, por lo menos dos. Ok, aquí tenemos si hay alguna beca que conozcas para hacer investigación en dermatología. Interventions te da estipendio para investigar, no necesariamente en el programa de tu elección, ellos te van a parir un tutor, excelentes todos, de verdad, a través de todo Estados Unidos. A mí me tocó Texas y yo quería Jacksonville, Florida, Mayo Clinic, porque ya tenía experiencia, pero ellos me aparearon con Texas y fue lo mejor que me pasó. Existen Dimensions y también existen programas. Mayo Clinic es como en bachillerato, te dan un estipendio, te dan $2,000, $4,000 a veces para que tú vayas a investigar. Así que eso es cosa de buscar. Ok, dice que está por comenzar su tercer año de universidad. ¿Puedo hacer algo ahora que me pueda dar un adelanto para dermatología o es de escuela de medicina en adelante como mencionaste? No, yo pienso que aunque yo lo empecé en escuela de medicina, o sea, ustedes pueden hacer, no pierden nada con preguntar y tratar de involucrarse, ¿verdad? Dentro de una manera respetuosa, respetando si dicen que no, pues está bien, pero preguntar en la Fundación Piel si hay actividades, si hay charlas que algún dermatólogo pueda hacer para que te vean, para que tú conozcas, para que tú hables con ellos. O sea, básicamente participar de clínicas gratis, de convenciones, de charlas. Cualquier evento que usted pueda tener contacto con un dermatólogo, sea o no parte de la Facultad de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, es excelente, porque son personas que quizás no van a estar ahí en el proceso de seleccionarte para una residencia, pero sí pueden ser personas que tú puedas utilizar para una buena carta de recomendación porque te hayan visto ya desde tu tercer año de bachillerato. Así que el acercamiento, yo haría mucho acercamiento. Perfecto. Aquí tenemos por otro lado, ¿cuál sería tu mejor para aquellos estudiantes que vengan de universidades que no tengan un programa de residencia en dermatología? No sé si se refiere a un mejor consejo Para escuelas de pero medicina, o sea, ¿cuál es mi mejor consejo para aquellos estudiantes que vengan de escuelas de medicina que no tienen un programa de dermatología? a eso es lo que se refiere. A veces sí. No sé si Keisha se refiere a eso. Ajá. Pero, pero Ah, en sí, mi, sí, eso mismo. ¿Cuál sería tu mejor consejo para aquellos que están en universidades que no tengan el programa de residencia? mi mejor consejo sería que se involucren en universidades que sí tengan ese programa. Yo conozco a la doctora Andrea Gelaberts. Ella fue la primera estudiante en ser aceptada en dermatología de su escuela de medicina, que es la de San Juan Bautista, en Caguas. Y ella se involucraba en todo eso. De hecho, ella estuvo en Interventions igual que yo y eso le ayudó muchísimo. Ella pudo hacer un buen networking con muchos dermatólogos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eh, Así que ese sería mi mayor consejo. Es uno demostrar hambre por la dermatología y más aún porque la escuela de medicina de uno no tiene un departamento, más aún el hecho de que te vean ahí vale mucho. Y eso la gente lo reconoce y ese es pues, el consejo mío. Sí, ese networking va a tener que ser strong ahí.
Sí, para es como, poder. tienes que conocer a Ujú. dermatólogos, tienes que participar, te tienen que ver, porque lo malo que puede ser no tener un programa de dermatología es que es más difícil que te vean. Así que tú tienes que trabajar el doble para que te vean. Ujú. Nada, aquí me preguntan que si podrías mencionar nuevamente los programas que utilizo de estudio para el STEP 2. Creo, esa me hicieron 3, así que empezamos por esa. Que si podrías mencionar los programas que utilizo de estudio para el STEP 2. UWorld y los exámenes de práctica del MBA. That's it. Ok, y además de Research con Mayo Clinic, también mencionó otros lugares. ¿Podrías mencionarlo? Sí, en bachillerato investigué con la doctora Carmen Maldonado Blar, profesora en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra. Eso fue mi research undergrad. En términos de research, escuela de medicina, con Interventions, con la doctora Rebeca Vázquez, pude hacer varios estudios con ella. Ella me conectó con un program director en la Universidad de Southern California, y ahí pude hacer un proyecto como primera autora. Me tomó 2 años y medio, pero lo publiqué. Pude hacer libros de texto con la doctora Vázquez. En Puerto Rico, con los residentes de dermatología, ellos hacen proyectos de investigación 2 al año. Me involucré con varios de ellos. Y si veía en mi tercer año algún caso interesante, publiqué case reports, posters, em, y ya, eso es todo. Mm. Sí que tienes toda una hermosa colección, de verdad. Es como que te dio mucha exposición, puedes intentarlo un poquito de todo. Sí, no todo es dermatología, aunque la Ujú. gran mi trabajo fue dermatología, también trabajé casos de fisiatría, medicina interna, otras cositas. Y eso te ayuda también a corroborar si es la especialidad que tú quieres perseguir más adelante o si quieres cambiar, porque a veces eso ocurre. He escuchado mucho que ocurre en escuela de medicina. Pasa, pasa. Tengo compañeros que sí. Sí, y por último, el networking con doctores en dermatología debe comenzar desde la escuela de medicina. Pues fíjate, definitivamente sí. Lo que estoy considerando es si antes. Si puedes hacerlo desde antes, why not? Pero definitivamente en escuela de medicina te empiezan a dar clases. Tú vas a recibir clases por dermatólogos, así que vas a tener la oportunidad de conocerlos, vas a poder hablar con ellos. Y está difícil en tu cuarto año si quieres escoger una electiva en dermatología. Y yo creo que si uno quiere dermatología, uno sí debe coger esa electiva. Y por acá tenemos qué tips tienes para estudiar en escuela de medicina. Eh, bueno, tengo varios, pero lo importante es reconocer y saber cómo uno aprende mejor. Si es con videos, si es leyendo, si es escribiendo. Y, y estar tranquilo, que si uno sabe cómo estudiar y uno está estudiando y uno, ¿verdad? Está haciendo lo mejor que uno puede, que en ese examen, pase lo que pase, van a haber preguntas que a veces uno no se sabe, pero que uno debe estar contento con uno mismo. O sea, pero más bien así lo importante es saber cómo uno estudia, porque son muchos PowerPoints, pero hay material que pues a veces no se discute bien en los PowerPoints, los doctores no lo discuten bien en los PowerPoints, es mejor ir a YouTube y ver Ninja Nerd, o es mejor ir a otro libro, el First Aid, que tiene la información bien concisa. De igual manera, es bien importante saber cuándo, todo, todo va para YouTube, pero cuándo Tranquila. lo que un doctor dice, verdaderamente, todo es importante, pero hay cosas que son mucho más importantes. Le dicen high yield para los exámenes estandarizados. Y es cuando enfocarse mucho, mucho, mucho en un material versus otro. Quizás un doctor te pueda decir, están todas estas tinciones para detectar este cáncer, pero lo más importante es saber quién está predispuesto a ese cáncer, eh, y cuál es el marcador del cáncer. Como que dos cosas importantes. A veces es tanta información que hay que enfocarse en los high yields. Sí, eso es mi tip para estudiar. Ok, y por acá ¿puedes explicar nuevamente por qué se necesita tomar un año transicional y en qué se consiste? El año transicional es por la especialidad. Es por ser una especialidad avanzada, igual que radiología.
son especialidades que requieren, es obligación, tú tener al menos un año de práctica médica antes de ser admitido a esa especialidad. O sea, te admiten porque te aceptan. Yo voy a empezar dermatología en julio del año 2026, pero a mí no me hubiesen aceptado si a mí no me hubiesen igualmente aceptado en un año transicional. Tenían que pasar las dos cosas, pero sí me pueden aceptar en un año transicional y no en dermatología. Pero no puede pasar que me acepten en dermatología y no en un año transicional. Tienen que pasar las dos cosas. ¿Y en qué consiste un año transicional? Es básicamente un año en donde ya uno trabaja como médico residente, pero se parece mucho al tercer año de medicina en donde uno va a estar rotando en muchas áreas. Por ejemplo, yo empiezo ahora en julio, todas las residencias empiezan en julio primero, empiezo con 2 meses de obstetricia y ginecología, después de eso hago un mes de emergencia, después de eso hago un mes en 2 meses de cirugía y uno va rotando en distintas áreas, usualmente medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia y ginecología y electivas. Y ya. Ok, perfecto. Y no, mira, aquí tengo otra pregunta que también la comparto yo, ¿por qué elegiste la dermatología como tal? La dermatología. Pues la dermatología a mí fue una especialidad que encontré súper, súper linda luego de hacer shadowing por un día con la mamá de una amiga mía que era dermatóloga. Ella básicamente me dejó aprender muchísimo y también involucrarme en varios procedimientos como biopsias de piel, pero a mí lo más que me gustó fue la variedad de la especialidad. O sea, variedad en términos de edades. En ese día yo vi pacientes desde un año hasta pacientes de 90 años. Cosas de la piel tan comunes como el acné, pero tan raras como el melanoma, como abscesos y de la adenitis supurativa. Son condiciones que a mí me captivaron. Literalmente yo dije, wow, esto es medicina externa y cómo afecta a las personas. También vi cómo afectaba a las personas en la autoestima. También tuve pues una experiencia personal con mi padrino que fue diagnosticado con vitiligo al final de mi bachillerato. Y en verdad eso fue lo que me hizo buscar lo que era dermatología. Yo no sabía que existía dermatología. No fue hasta que él me dijo, estoy viendo un dermatólogo y yo, "Interesante, ¿qué es esto? ¿Qué es vitiligo?" Y ahí fue que hice shadow y yo dije, wow, qué variedad de patología hay, qué variedad de pacientes hay. Me gusta, me gustaba mucho, me gustan los procedimientos, así que en verdad la combinación de cosas hizo que yo me dirigiera. Claro, lo consolidé y lo comprobé luego en escuela de medicina. Yo no venía super set, quiero dermatología. Yo decía, me gusta mucho. Y cuando trabajé con la doctora Rebeca Vázquez en UT Southwestern, ahí lo confirmé 100%. O sea, me fascinó cómo era ella con los pacientes, los casos que veía, cómo era la institución, también eso contribuyó, me encantó todo. Mira qué bien. Sí, early exposition, mientras más te exponga, ¿verdad? Mejor. Pero de un solo día, entonces de ahí determinó literalmente toda tu ruta. Mira qué cosa. Como uno a veces piensa, será un día de shadowing suficiente para uno, pero puede ser la línea entre si te gusta algo o no. Yo no sé si fue el día, pero yo no he tenido ni un solo día igual a ese primer día. O sea, tan enriquecedor. O sea, yo vi desde acné hasta melanoma y tan difícil. Yo he hecho shadowing ya mucho y no he tenido un día tan variado como ese. Yo digo, eso fue Diosito que puso a todos esos pacientes ahí y que sembró esa semillita y ya. Ese día era para ti, definitivamente. Sí. Nada, por acá tenemos cómo se puede lograr hacer publicaciones. Las publicaciones se logran, pues una vez que tú desarrollas un proyecto de investigación, pasa a la fase de escribir. Y usualmente cada revista tiene sus propios criterios para la escritura del manuscrito. Cuando tú lo vayas a someter, por ejemplo, debe tener una introducción, una discusión, debe tener tal número de figuras, debe ser de un cierto largo en específico, números de referencia, hay un número límite. Uno básicamente se instruye con cada revista a la cual uno piensa someter cuáles son los requisitos y las especificaciones. Uno escribe el manuscrito a base de eso
uno lo revisa, porque uno no está haciendo esto solo, uno tiene siempre a un doctor supervisando a uno se lo manda, el doctor usualmente te dice, mira, pues está bien, yo cambiaría esta que otra cosita, hazlo, y lo sometes, no lo puedes someter ya, eventualmente te dicen sometido, under review, aceptado o no, y si no lo aceptamos, quizás lo aceptamos si tú haces estas modificaciones y pues uno brega con eso. Ok, ok. Por acá tenemos de que, hola, que están por empezar a estudiar del MCAT, que qué tips le podrías dar para poder salir bien. Yo te diría a ti que no te compares con las demás personas cogiendo exámenes de práctica. Y ni siquiera no los exámenes, en las prácticas. Yo recuerdo yo practicando para CARS, quizás un pasaje tenía 10 preguntas y sacaba 2 buenas. Eso era difícil. Y quizás alguien podía sacar 8 buenas y yo, ¿qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal. Estás estudiando y cada pregunta buena y mala, uno aprende de eso. Así que mi mayor consejo es que no te compares y que tú sigas estudiando, le sigas metiendo. Si ves que necesitas mover ese examen, lo muevas en confianza. Yo moví el mío como 3 veces. Este, así que todo a su tiempo, todo va a salir bien, confiar mucho en uno y ya. Ujú. Sí, a mí me pasaba mucho con Cars en esa, como que yo lo había tomado el año pasado y me pasó lo mismo, como que Cars por lo menos a mí personalmente se me hizo bien difícil, pero por lo menos para mí me sirvió mucha práctica, pero es eso, como que hay personas que tienen el don para Cars, a mí no lo fue, pero practicando pues pude por lo menos salir bien, pero sí. Estoy de acuerdo, práctica es lo más importante. Más que leerse 3 capítulos de un libro de Princeton, es la práctica, es lo más importante. Ujú. Sí, y por acá, por qué la dermatología es una especialidad competitiva? Porque usualmente el número de candidatos que solicitan sobrepasa por mucho al número de espacios de residencias que hay en la nación. Eso es lo que hace una especialidad competitiva. Quizás muchas personas solicitan a medicina interna, pero hay mucha medicina interna en términos de residencia que de dermatología. Usualmente los programas tienen de 2 a 3 espacios de residencia. Los programas grandes quizás tengan 8, como mucho, mucho, mucho. Ok, mira. Sí, que en otras palabras es pocos espacios, pero mucha demanda en comparación. Exactamente. Mira, por acá tenemos en retrospectiva, ¿qué cosa puntual dirías que te llevó a alcanzar tus logros académicos o que agradeces haber hecho? Ya sea una forma de estudio, forma de actuar, experiencia, familia, amigos, religión, etcétera. Yo creo que lo más que a mí me llevó a alcanzar mis logros eh, es mi manera de ser. Voy a pensar y quiero pensar que soy yo y es mi persona. Y como yo, o sea, mi norte siempre ha sido, ¿verdad? Ayudar y ser buena persona. Y en medicina y en bachillerato hay personas que igual tienen esos nortes, pero ¿verdad? Siempre hay competencia y a veces esos nortes se pierden por la competencia. Hay personas que quizás no tratan a uno bien o le dan a uno de codo. Por eso mismo, yo les exhorto a que nunca, nunca hagan eso. Si ustedes tienen una oportunidad y conocen de algo, que le digan a sus compañeros que, y, y nada, que sean buenas personas, tanto para sus pacientes como para las personas que los rodean. O sea, todo el mundo está en su propio camino y todo el mundo necesita ayuda, todo el mundo está en el mismo barco. Así que yo creo que de todo, las notas, el research, todo, lo más que a mí me ha llevado a donde yo estoy ahora mismo es gracias a Dios, pues, las personas que me han visto, cómo me han tratado, cómo me han percibido porque yo no estuviese y probablemente yo no estuviese aceptada en dermatología si no hubiese sido por las buenas relaciones que creé con mis mentores desde bachillerato, con los pacientes, con los residentes, con mis amigos. Hay muchos ángeles que ustedes van a conocer en su camino, muchos ángeles que ustedes no saben si van a tomar
un rol o no en el proceso de que los acepten, pero, pero nada, es bien importante tratar a las personas bien, sea quien sea el guardia de seguridad de la escuela de medicina, uno nunca sabe. Así que nada, yo creo que en mi camino hubo muchos ángeles, no sé si tomaron un rol en llevarme hasta donde yo estoy, pero eh, yo nunca discriminé a nadie, yo nunca traté mal a nadie, así que yo pienso que eso fue lo más importante. Qué bello. Por acá tengo cómo un estudiante de medicina puede sostenerse financieramente en sus años de estudio. Además, en el año transicional se te considera como empleado. Pues para estudiar medicina uno lo hace con préstamo porque es demasiado, son como $25,000 anuales, así que uno pide préstamo para estudiar medicina. Igual uno tiene un tope de préstamo, por ejemplo, yo puedo pedir $40,000 o $50,000 en un año. De esos 50,000, 25,000 van a ir para la matrícula. Yo no los voy a poder usar, pero tengo $25,000 extra que pueden ser utilizados para un apartamento, un estudio, libros de estudio. Igual manera, la Escuela de Medicina te provee algunas herramientas como UWorld, por lo menos la Universidad de Puerto Rico. Se puede usar para carro, para gasolina, para comida, etcétera. Así que uno lo costea con el préstamo. Y en el año transicional, sí, ya uno es empleado. Uno firma un contrato y uno ya le pagan. Sí, es como cualquier programa así de residencia como tal, ya tú empiezas a firmar un contrato y empiezas a trabajar como un doctor, lo único que estás entrenando como tal Eh, durante ese año. Exacto. Ok. Por otro lado, ¿consideraste otras especialidades durante tus 4 años de MD? Sí. Reumatología. Y todavía me encanta muchísimo. ¿Qué te Tiene dice mucho solape entonces? con... Es Ajá, que perdón. tiene mucho solape con dermatología y básicamente las enfermedades autoinmunes. El vitiligo es una enfermedad autoinmune. Así que yo pues y me gusta mucho, o sea, todo el mundo aquí tiene o ha tenido abuelitos, por alguna razón estamos aquí, yo siento que mis abuelitos padecían de artritis, la veo, o sea, la veía y la veo como una especialidad demasiado esencial la reumatología y hay tanta necesidad por reumatólogos que yo decía, quiero ser reumatóloga, pero luego descubrí que hay una rama de dermatología que es reumaderma, que es dermatología reumatológica. Y yo dije, ah, no, esta es. Así que voy en dirección a posiblemente reumaderma. Pero vamos a ver, estoy abierta a cualquier otra subespecialidad de reumatología. Sí, que eso sería ya para su especialidad como tal, dentro del Exacto, mar. Ok. exacto. Que tú conozcas ahí en esa línea. ¿Hay otras subespecialidades dentro de la dermatología como tal? Sí, bueno, está cirugía de Mohs, está reumaderma, está dermatología pediátrica, está dermatopatología, está dermatología cosmética. Eh, Son algunas que conozco, pero hay varias. Ok. Y por acá tengo otra que si uno no logra hacer match, ¿qué debe de continuar haciendo para lograr una residencia? Bueno, definitivamente uno debe seguir en contacto con las personas del departamento de dermatología, uno debe seguir haciendo investigación. Ya no, uno no tiene notas, así que o sea, uno tiene que sobresalir de las otras maneras que uno pueda modificar en ese año en lo que uno solicita de nuevo. Así que participar en todas las actividades de dermatología que hayan y que uno pueda ir, investigación y, y pues lo que dije, networking, en donde sea networking. Perfecto, mira ahí, muchísimas gracias. Aquí tenemos alguna otra duda o pregunta. Mm, mira por acá. ¿Es posible hacer más de una subespecialidad? Entiendo que no serían más años de residencia. ¿Es posible hacer más de una especialidad? Claro que sí. Hay personas que, por ejemplo, están haciendo pediatría y yo sé que cuando terminen pediatría van a solicitar a dermatología y pues cuando terminen van a ser dermatólogos y van a ser pediatras. Igual hay programas como MedPeds que te permiten ser médico internista y pediatra en 4 años, creo que es 4 años,
tú eres board certified en pediatría y medicina interna. Pero igual, si no existen programas combinados, usted puede hacer las especialidades que usted quiera en secuencia, dermatología, urología, o usted puede hacer, por ejemplo, dermatología, dermatopatología y dermatología cosmética. Y usted tiene pues los boards de todas esas subespecialidades. Claro, Mira de ahí. nada. Sí. Mira, a lo que si hay alguna otra duda o pregunta, nada, para por lo menos una última mía, por lo menos, este, de, sabes que uno tiene que catalogar por un ranking, entiendo yo, cuando va a solicitar a residencia por el programa de Match a diferentes programas de residencia de la especialidad que te interesa, ¿verdad? ¿Cómo fue que tú entonces, o qué aspectos tú buscabas que te ayudaba a rankear todos esos programas de cuanto seas que solicitaste o a donde sea que solicitaste? Pues es bien importante cuando uno se entrevista en estos programas, ¿verdad? Porque uno rankea los programas que entrevistaron a uno. Cuando uno se entrevista, hacer esas preguntas y básicamente hacer preguntas a lo que uno de verdad le interese. Por ejemplo, housing, proveen housing, o cuál va a ser el estipendio que te dan anualmente, cuáles son los beneficios del programa, localización. En mi caso, lo más importante era la localización. Yo quería estar cerca de mi familia, cerca de mi fiancé, no quería estar casarme y después estar separado. Así que yo escogí Puerto Rico más bien bueno, primero porque sé que es excelente, me encantaba el programa en general, o sea, los attendings, los residentes, o sea, yo me sentía en familia ahí, pero igual la localización jugó un rol bien importante. Pero idealmente uno puede considerar muchas otras cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero especializarme en dermatopatología y Puerto Rico no tiene dermatopatología, así que quiero irme a Texas, a Dallas, a UT Southwestern, que yo sé que hay dermatopatología. O hay personas que dicen, no, yo quiero que me paguen mucho ese primer año, así que yo voy a coger un año transicional en California y después solicito y entro a dermatología en Puerto Rico, que es donde yo me quiero establecer. Todo depende de muchas cosas. Lo importante yo creo que es cuando te entrevisten, tomar esas notitas para que no se te olviden. Notitas básicas de cuánto me pagan, cuáles son los beneficios, etcétera. Sí, que son detalles bien importantes, lo último, y tú más o menos determinas los pros y cons de cada programa como tal. Mira, por, Exactamente. mira, por aquí tenemos a alguien que está preguntando si, que muchas gracias por tu tiempo. Y de que si podría brindar algún correo electrónico para este mantenerse en contacto, sea cosa. Todo bien. Ahí se los dejo. Mira, aquí tengo. Valerie.encarnación@upr.edu. Ok, mira, por acá tengo otra pregunta de si no haces match y si el año transicional y el próximo año sí haces match, ¿debes realizar nuevamente el año transicional? No sé si. No, una vez que ya tú ejerzas un año como médico residente, ya tú tienes ese requisito y entonces puedes entrar. Lo que sí es que, por ejemplo, si tú haces un año transicional, a un año transicional y lo termino ahora, en junio, y yo solicito, y, y yo solicito en septiembre, pues yo entro, o sea, yo tendría que básicamente entrar no rápido en julio, sino que yo tengo que esperar el tiempo de como si estuviese haciendo un año transicional para después entrar. O sea, me lo convalidan, no tengo que volver a hacer el año transicional. Yo tengo un año libre y después entro a dermatología. Hay programas que se abre una plaza y mira, no tienes que esperar ese año, pero es lo típico, que se espere un año haciendo research, vacacionando, lo que sea, y después uno entra. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, no veo nada por aquí. Bueno, si eso sería todo, si eso es todo,
entonces nada, vale, le doy conclusión a esta reunión. Valerie, muchas gracias por sacarle tu tiempo del día de hoy. Me encantó muchísimo la presentación que nos trajiste para todos nosotros. Esto, de verdad te deseo mucho éxito ahora en tu residencia, así que nada, con eso nos veremos pronto entonces. Buenas noches. Gracias. Gracias a toditos. Que tengan excelente noche y saben que cualquier cosita siempre a la orden. Así que nada, nos vemos.